nuestro país desde su ordenamiento interno lo ha adoptado. Entonces, esto para que vean qué relevancia tiene el trabajar con niños, es decir, hay cuidados jurídicos y legales específicos en cada país del mundo. Todo esto se ve traducido en la Convención de los Derechos del Niño. Luego nuestro país se adhiere a esta convención internacional y todos los derechos que están previstos allí los recepta, los recibe en nuestro ordenamiento interno, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes ven el Código Civil, algunos artículos vamos a ver, habla de todo lo que es la protección de la niñez. Y no solamente en el Código Civil. Después se sancionó la Ley 26061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando vean estas letras es porque proviene es una especie de nomenclador de la Convención de los Derechos, que es NNIA, Niños, Niñas y Adolescentes. Y lo que remarcan estos tres ordenamientos es lo que se llama en derecho el interés superior del niño. No sé si lo han escuchado alguna vez, tiene que ver con un principio que está plasmado en este ordenamiento eh, en relación a la protección de los niños. Y este interés superior del niño es, como decía, un principio jurídico fundamental de nuestro ordenamiento que es como un principio rector. Siempre que se va a tratar algún tema sobre niñez, siempre se va a atender a el interés superior del niño. Y tiene que ver con que todas las decisiones y acciones referidas a ellos tienen que priorizar su bienestar, su garantía integral y simultánea de sus derechos, todo para asegurar un desarrollo pleno y una vida digna para los niños, ¿no? Reconociendo su vulnerabilidad específicamente en el sentido de que son menores de edad, que no pueden a veces por sí mismos hacer valer sus derechos. Entonces los adultos estamos para eso, para priorizar su bienestar y para garantizar que los derechos de los niños se cumplan. Esto implicó en nuestro ordenamiento interno un cambio de paradigma, ¿no? Porque hace muchos años atrás, casi en el siglo pasado, y a comienzos de este también, por ejemplo, para poner en un ejemplo práctico esto del interés superior del niño, en el tema de adopciones, siempre cuando había niños en estado de adoptabilidad, siempre se buscaba algún matrimonio que estuviera inscripto ahí en el registro, en el RUAGA, y se ponían, digamos, como a disposición la lista de niños que estaban listos para ser adoptados. Entonces, ese matrimonio o esa pareja decidía qué niño quería adoptar. Eso cambió con esto de la Convención de los Derechos del Niño y con el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ahora se busca que sea el niño el que decida qué familia quiere tener. Entonces, esto es para que se den cuenta y vean que cambió completamente. Antes el foco estaba en los adultos, ahora el foco está en los niños. Entonces, se busca eso. El interés superior del niño tiene que ver con eso, con que es más importante lo que el niño opine en cuanto a la familia que lo va a adoptar que lo que opinen los adultos. Esto para dar un ejemplo sencillo. Este interés superior del niño, por supuesto, no es un concepto estático, se evalúa cada caso en particular, claro que sí, porque el niño, a pesar de esto que comenté recién, el niño sigue siendo niño. Eh, Se pone en consideración el contexto del niño y sus necesidades, tanto psicológicas como educativas, sociales, ambientales y jurídicas del menor. Todo esto es importante y los trabajadores sociales lo saben muy bien, que es importante conocer las leyes para poder darle una adecuada protección a los niños, ¿no? A veces cuando hablo con algunos alumnos que están estudiando trabajo social, siempre les digo, es importante que ustedes conozcan los derechos que tienen los niños, los derechos que tienen los padres, las obligaciones que tienen los padres, porque si hay algún caso en el que van a intervenir, vieron que uno no reclama el derecho que no conoce.
Entonces, ahí está el trabajo y la intervención específica de un trabajador social para poder acercarse a una persona o a una familia en contexto de vulnerabilidad quizás y poder aportar para que pueda disfrutar de los derechos que ya tiene, como por ejemplo, no sé, alguna ayuda social, algo que el municipio no está haciendo y tenga que hacer con esa familia, pero todo eso es importante conocerlo. Nos ha pasado de algunos alumnos que han hecho algunas intervenciones y la gente, digamos, la familia dicen, ah, no sabía que podía tener ese derecho, que podía disfrutar de ese beneficio. Entonces, por eso es importante. Bueno, estamos hablando de menores de edad. Lo que dice nuestro Código Civil es que menor de edad es el que todavía no cumplió 18 años. Ustedes se acuerdan que hace muchos años atrás la mayoría de edad se adquiría a los 21, bueno, ahora se adquiere a los 18. Esto creo que a esta altura todos lo sabemos, pero siempre lo remarco porque por ahí alguno se queda con la idea de que no, es a los 21, es a los 25. No, no, es a los 18 años de edad. Mayoría de edad, 18. Y lo que hizo ustedes saben que en el año 2015 el Código Civil tuvo una reforma importante que se unificó con el Código Comercial también y estableció adicionó algunas reformas en cuanto a esto también. Una de las cosas que estableció fue otra categoría dentro de los menores de edad, que es la categoría de adolescentes, que es la persona menor, la persona que tiene o cumplió 13 años. Ahí está. La persona menor de edad que cumplió 13 años. Sigue siendo menor de edad, pero es una categoría diferente que es el adolescente. ¿Y por qué es importante? En algunos casos es importante porque después, que no lo vamos a tratar ahora, pero se los menciono nada más, estableció algunos derechos sobre los cuidados del cuerpo. Ustedes saben que hay algunas cosas que los menores de edad pueden hacer, algunos tratamientos sobre su cuerpo que los adolescentes, ahora establecidos como categoría etaria en el Código Civil, los pueden hacer y antes no. eh, Tratamientos que sean no invasivos, por ejemplo. Pueden hacer alguno de estos tratamientos sin necesidad de ser acompañados o autorizados por sus padres. Por eso el código establece esta diferencia de adolescentes y niños. Entonces, para resumir, menor de edad, menos de 18 años, todos. Y adolescente entre 13 y 18, que se aplica esto de adolescente para algunas cuestiones en particular, pero ambos son menores de edad. También el código en esta modificación que tuvo en el año 2015 cambió algunas cuestiones como lo que antes llamábamos como patria potestad, ahora el código lo denomina responsabilidad parental. La responsabilidad parental es la que tienen los padres o los progenitores, mejor dicho, porque también cambió esa palabra, ya no habla el Código Civil de padres, sino habla de progenitores, y dice que es la responsabilidad que tiene con respecto de sus hijos menores de edad. Su ejercicio, el ejercicio de la responsabilidad parental, corresponde a ambos progenitores siempre. El código dice si conviven, pero en realidad corresponde a ambos siempre, y se presume que los actos realizados por uno de ellos cuentan con la conformidad del otro. ¿Y por qué traigo esto a colación acá? Piensen, y vamos al contexto de nuestra charla, que tiene que ver con cómo trabajamos con los menores. A veces me preguntan si para un campamento firma uno, ¿está bien o tenemos que firmar los dos? Bueno, el código dice que el ejercicio de la responsabilidad parental, es decir, el cuidado y las obligaciones y la responsabilidad de los padres sobre sus hijos menores de edad corresponde a ambos. Y el código explica, dice, si conviven, porque ustedes saben que muchas veces tenemos en nuestras iglesias quizás personas que o están separadas o no están conviviendo por algún motivo en especial o tienen alguna situación que hay que atender. Bueno, eso, como yo digo siempre, los casos particulares siempre los ve cada iglesia y en realidad en nuestras iglesias
y los que están, los pastores y los que están trabajando con niños conocen a la gente, ¿no? Entonces uno sabe si hay una familia, por ejemplo, un niño que tiene sus padres separados, si están mínimamente en buenos términos, si están de acuerdo con la iglesia, ¿no? Porque ustedes saben que a veces los niños se convierten en el botín de guerra, ¿no? La familia pasa a ser un campo de batalla, entonces cualquier cosa, aunque sea mínima, ir a un campamento o hacer alguna actividad especial, se convierte para los padres, si no están en buenos términos, en un campo de batalla. Y uno dice, pero ¿por qué tanto problema si es para ir a un campamento, es para hacer una actividad especial? Del Día del Niño o algo, bueno, pero que tiene otra motivación. Entonces, ahí es donde aplicamos esto, digamos, conocemos a la familia, sabemos que si firma uno solo, por ejemplo, una autorización, está todo en orden, o nos conviene en ese caso que firmen los dos por las dudas. Bueno, esa es la parte práctica que tiene que llevar a cabo cada uno en cada iglesia y con las familias que nos parezca que, bueno, antes de que haya problemas o para evitar esos problemas, tratemos de que firmen los dos. Em, pero dice también la ley que se presume que los actos realizados por uno de ellos cuentan con la conformidad del otro. Esto también sepámoslo, que no es obligatorio, que son no es que es un gris, esto que estoy mencionando es una aplicación que nosotros tenemos que hacer, una bajada a la práctica de lo que dice el artículo 641. Bueno, acá les puse qué es la responsabilidad parental. El artículo 638 del Código habla de conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores y dice el Código sobre la persona y los bienes del hijo. No es solamente sobre la persona y los bienes. Es decir, mientras es menor de edad, y no esté emancipado, como dice el código y como dice la Biblia también. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de ese pasaje que habla de eso en Gálatas? Este, son los padres los que deciden. Y recuerden acá, tratemos de ir integrando las cosas que vamos diciendo. Recuerden que al principio dijimos menor de 18, porque uno habla de menores y habla de niños y tiende a pensar en 5, 6 años, 8, 10, pero estamos hablando también de un menor de edad que puede tener 17 años, sigue siendo menor de edad. Entonces los padres siguen siendo responsables sobre la persona y sobre los bienes de ese hijo menor de edad. Bien, la finalidad de la responsabilidad parental es la protección, el desarrollo y la formación integral del menor. Bueno, como dijimos, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Algunos aspectos prácticos, acá ya los dejo respirar con la parte legal. Algunas recomendaciones, vamos a lo práctico, a lo que cada uno lleva adelante en sus iglesias. Escuela bíblica, actividades al aire libre, alguna salida que hagan durante el día. A veces me dicen, nos vamos, hacemos una merienda en la placita de enfrente, eh, nos vamos de campamento, hacemos alguna salida recreativa. Bueno, sepamos que los maestros, las personas que están a cargo de los niños dentro de estas actividades, asumen la responsabilidad por ellos durante el transcurso de estas actividades. Em, las personas que estén a cargo de actividades con menores de edad, en el marco de la iglesia, de la tarea de la iglesia, asumen la guarda material de los menores por el tiempo que dure dicha actividad. Por lo tanto, son responsables de su integridad física. ¿Y por qué digo por el tiempo que dure dicha actividad? Vieron que uno muchas veces viene una mamá o un papá con los niños y antes de entrar al templo ya lo dejan en la escuelita dominical. Por lo general, en líneas generales es así. Ahora, a veces no tienen la misma duración el culto que la escuela dominical. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Los maestros van a ser responsables durante el tiempo que dure la actividad. Em, tenemos que ver
cuando termina la actividad con niños, si todavía no terminó el culto, la reunión general de adultos, reintegrar a los menores a sus padres. Si la iglesia decide, bueno, no, los niños se van a quedar ahí hasta que termine el culto, bueno, entonces la actividad no terminó y por más que haya terminado la clase específicamente, la exposición de la Biblia, y después tengan un tiempo de refrigerio o recreación, haciendo tiempo, digamos, hasta que termine el culto, los mismos maestros se tienen que quedar ahí en el patio o donde estén los chicos hasta que los vengan a retirar o hasta que, no sé, eso lo ve cada pastor, cada iglesia, hasta que el pastor diga, bueno, se terminó el culto, ya pueden traer a los niños al culto. Hay iglesias que hacen eso, que termina la actividad y los maestros los llevan a los niños hasta el culto. Hay otras iglesias que dicen no, hasta que no termine el culto, que los niños se queden en la escuelita dominical. Bueno, en todos esos casos, los maestros asumen la responsabilidad por los niños mientras dure la actividad. No es que terminó la exposición bíblica y bueno, que los niños vayan al patio y los maestros pueden ir un ratito al culto. No es así. Tienen que tener esos cuidados. Y si están cansados o deciden salir de la clase por un momento, el director o la directora de la escuela dominical tiene que asignar otra persona para que quede a cargo de los niños. Nos pasó, los casos que les voy a mencionar para ilustrar son todos casos de la realidad, ¿eh? No son simples ejemplos. Nos pasó hace muchos años en el interior, en una provincia, de una mamá que había ido al culto, creo que era la segunda o la tercera vez que iba, nuevita, em, y dejó a su niño, a su niña, una nena de casi 2 años y medio, creo, en la escuelita dominical, a la vuelta la tenían. Em, y lo que pasó es que justamente lo que estoy mencionando, terminó la escuela dominical, el culto todavía continuaba y con buen criterio la maestra tomó a los niños, en este caso a esta niña, y la llevó hasta el culto, porque en ese caso tenían que pasar por la vereda, tenían que salir del edificio. Entonces, de la mano la llevó hasta el culto y y le entregó a la niña a su mamá. Bueno, y acá hay otro caso que voy a comentar, otro aspecto en este mismo caso. Esto que hizo esta maestra estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque terminó la actividad con niños y le entregó la nena a la mamá. ¿Quién era la responsable del cuidado de la nena? La mamá. Bueno, la mamá en ese caso continuó ahí sentada en el culto. Em, la niña salió del templo hasta la vereda y fue hasta ahí a la vuelta tenían en lo que era el bautisterio, porque la iglesia había comprado una nueva propiedad y estaban todavía, vieron que a veces estamos un poco en el templo anterior, un poco en el nuevo, hasta que se acomoden las cosas. En el bautisterio había habido bautismos esa mañana y habían dejado el bautisterio lleno de agua y con la puerta abierta. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? La nena salió sola, salió hasta la vereda, ingresó por la puerta del templo viejo, digamos, y como la puerta del bautisterio estaba abierta, como son los niños, fue a investigar qué pasaba ahí. Al rato, cuando no la encontraban por ningún lado, la estaban buscando, fueron a ver eh, y la niña había ingresado al bautisterio, y bueno, tuvieron que lamentar una muerte de una menor, ¿no? Por eso les digo, son casos de la práctica. Es duro, es fuerte, pero esto es algo que nos enseña también la responsabilidad que tuvo la maestra de terminó la actividad con menores, se la entrego a los padres. Son los padres los que se tienen que hacer cargo de su cuidado. Y la otra responsabilidad que corresponde a la iglesia es, tenemos bautismos, se terminan los bautismos, ya no hay nadie más para bautizar, o se desagota el lugar, el bautisterio, o se cierra con llave, se pone un candado, lo que quieran, pero el bautisterio no puede quedar abierto ni a disposición
de otras personas que no sean los hermanos o el pastor que estén a cargo de la iglesia. Bien, por eso decimos, los maestros tienen la guarda material por el tiempo que dure la actividad. Se termina la actividad, se le reintegra a los padres. Ahí la guarda material cambia de mano, digamos. En este sentido, bueno, reintegrar al menor. Otro tema es, en ningún caso se debe reintegrar un menor a personas que resulten desconocidas para los maestros de la escuela bíblica. ¿Cómo se hace en este caso? Más o menos similar a lo que estaba diciendo antes. Uno en general conoce a la gente de la iglesia, si son miembros de muchos años, a veces vienen personas que bueno, no conocemos a todos, o la iglesia está creciendo y la verdad que en la escuela dominical no conocemos a todos. Entonces, cuando hay adultos que traen a un niño para la actividad con menores de edad, si no los conocemos, le preguntamos sus datos y le preguntamos quién lo va a retirar. ¿Quién lo va a retirar? Y en esto es importante porque uno dice, bueno, no importa, con que me diga que es el papá o la mamá. Tuvimos otro caso en la Confederación de una mamá también que, separada de su esposo, había ido al culto y dejó a la nena en la escuela dominical. Em, ¿Qué pasó? Media hora antes de que termine la escuelita dominical, se presenta el papá, no en el templo, obviamente, en la escuelita dominical. Se presenta el papá y le dice a los maestros, hola, buenas tardes, soy fulano de tal, soy el papá de tal. Y la maestra en ese caso le contesta, sí, pero la trajo la mamá, la va a retirar la mamá. No, no, yo soy el papá, la voy a retirar. Bueno, aguarde acá un momento, la vamos a buscar, sin chequear nada. La maestra la fue a buscar a la nena, le pregunta a la nena delante del padre, ¿él es tu papá? ¿Qué va a decir la nena? Obvio, claro. Bueno, se la entregó, pasó esa media hora que donde terminaba el culto y cuando la mamá tuvo que ir a retirar a su hija, imagínense el escándalo que se armó porque ese papá tenía una restricción de acercamiento por violencia. Entonces, este, no es que, como decimos a veces, no podemos hacer actividades con menores, no, nada que ver, las podemos hacer todas. Lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo, bajar el riesgo, y tener estos cuidados que tienen todas las instituciones, no solo las iglesias. Si hay algún docente presente me va a entender perfectamente, porque en los colegios con los niños se manejan así. Me dejas anotado tu nombre, tu DNI y tu vínculo con el menor y me decís quién lo deja y quién lo retira. Así de sencillo. Y no es que no tengamos confianza, no pasa por ahí. Y en todo caso se le puede decir es para proteger a tu hijo. Así que en este sentido, nunca reintegrar un menor a personas que a nosotros nos resulten desconocidas. Entonces, siempre se le piden los datos. En los casos de salidas recreativas fuera del templo, debe contarse previamente con la expresa autorización de los padres. No es solamente sí, anotámelo que te mando a los chicos para el campamento. No, no, anotámelo, no. Me mandás la autorización. Y acuérdense que estamos hablando de menores de 18 años. Imagínense lo que es pedirle a los adolescentes de 15 o 17 que tráeme la autorización firmada por tu papá. Pero hay que hacerlo. En campamentos de adolescentes hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque son menores. Hay que decirle, no es un tema nuestro, es un tema del que dice la ley que sos menor de edad. Cuando tengas 18, te manejarás como quieras, pero mientras estés en esta institución, sos menor de edad y necesitamos la autorización. Otra cuestión es respetar los horarios y lugares que figuran en las autorizaciones. Esto también los docentes lo manejan, los colegios lo manejan muy bien. ¿Por qué digo respetar horarios y lugares? También, otro caso, tengo muchos años en la convención, así que he visto de todo prácticamente. Eh, eh, tuvimos un caso hace muchos años, yo recién entraba en la convención, eh, donde una, una iglesia en la provincia de Buenos Aires
había decidido hacer una actividad eh, ahí cerca de Luján, cerca del río Luján. Eh, bueno, en la puerta de la iglesia, ustedes saben que la Confederación contrata un seguro de responsabilidad civil para este tipo de actividades, actividades recreativas, todo lo que tenga que ver con justamente con la protección y el cuidado de las personas. Em, el lugar se reunieron en la puerta de la iglesia, cargaron los bolsos, subieron todo y los menores tenían autorización firmada por los padres, todo muy lindo. Y la autorización decía que iban a ir a un lugar A, pónganse para hacerlo más sencillo. Iban a ir al lugar A de tal a tal hora e iban a volver a tal hora. Bueno, ¿qué pasó? Subieron al micro, fueron al lugar A y en ese lugar, esto nos enteramos después, ¿no? Fueron a ese lugar y en ese lugar A nos dijeron después que estaba todo lleno de barro, que estaba medio complicado para bajar con los niños. Entonces, ¿qué decidieron? Ir a un lugar B, a unos pocos kilómetros de ese lugar. Ese lugar quedaba cerca del río Luján. ¿Qué hicieron los chicos? Algunos, porque les dijeron que no se acercaran al río. Tres chicos se acercaron al río sin la autorización de las personas a cargo. Se metieron en el río los tres, salieron dos. Uno quedó en el río. ¿Qué hicieron después? Volvieron al micro y volvieron a la puerta de la iglesia. Y nadie se contactó con los padres que figuraban en la autorización para decirle, nos pasó esto con tu hijo. En ese momento eran las 12 de la noche y los padres llamando a todos los hospitales y a todas las comisarías de la zona para ver dónde estaba su hijo, porque en la iglesia no lo habían traído de vuelta. Hasta obviamente hubo un tremendo juicio, la iglesia tuvo que poner, bueno, la confederación también tuvo que salir a buscar ayuda a otras iglesias, y me acuerdo perfectamente que la jueza, en ese caso en la sentencia, había hecho énfasis en las autorizaciones y uno de los cargos que le había hecho a los responsables, al pastor y a los que viajaron como responsables en el micro, era que la autorización de los padres, digamos, los padres habían ejercido su responsabilidad parental firmando una autorización que decía que lo autorizaba para ir al lugar A, no al lugar B, que los organizadores decidieron sin consultar a nadie ir a un lugar B y en ese lugar ocurrió el accidente. Y con con esto que uno a veces dice, bueno, la autorización es algo mínimo, con este cargo eh, perdieron el juicio y ganó la familia. Este, obviamente estoy hablando de la parte de un resarcimiento a nivel civil, pero como decimos siempre, la vida del hijo no se la devuelve nadie. Entonces, qué importante la autorización, qué importante respetar los horarios. Si yo pongo en la autorización que vamos a ir al parque y volvemos a las 5 de la tarde, a lo sumo podemos volver a las 6, no a las 10 de la noche. Si digo que vamos a ir a un parque y no hay lugar, o como en este caso, decidieron ir al lugar A, no estaba listo para que bajen los niños, nos volvemos a la puerta del templo y lo hacemos otro día o hablamos con los padres a ver si nos autorizan ir a otro lugar, pero no podemos decidir por fuera de lo que está diciendo la autorización. Entonces, respetar los horarios, respetar los lugares que figuran en las autorizaciones. Bueno, nosotros tenemos para mandarles, después Facundo les va a mandar modelos de autorizaciones, que son modelos sencillos, donde ponemos la ciudad, la provincia, el lugar, eh, y que los padres pueden firmar en mi carácter de progenitor. Eh, a ver, aguárdenme un segundito, esperen que me parece que hay más gente intentando acceder. Un segundito, ¿eh? Así de paso se pueden tomar un matecito o algo. Son muchos, muchos datos. Y los casos que les voy contando no son para que se asusten, ¿eh? Pero son para que sepan que son todos casos de la realidad, todos casos que nos han llamado.
A ver, ahí ingresaron otros. Mm, yo creo que habilité los micrófonos, ¿no? Sí, creo que sí, se está grabando. Bueno, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Seguimos un ratito más. Mm, Bueno, ahí seguimos. A ver, vamos otra vez compartiendo. Bueno, ahí está el modelo de autorización, que es sencillo. Eh, Lugar donde voy a firmar la autorización. Yo, fulana de tal, con mi DNI número tal, en mi carácter de progenitor. Esto es por eso puse modelo de autorización. Ustedes lo pueden adecuar a las actividades y a las formas que lleven adelante en su iglesia. Por ahí me decís, no, pero tenemos un niño que vive con la tía, tenemos un niño que está criado por el abuelo. Bueno, en mi carácter de abuelo, abuela, tía, tío, alguien que esté detentando la responsabilidad sobre ese niño. Autorizo a fulano de tal, menor de edad, nacionalidad tal, DNI tal, con domicilio tal y tal, a participar de él, y ahí ponen campamento de niños. A veces algunos me dicen, ¿y para la escuela bíblica que hay que autorizarlos? Y en realidad no, porque funciona todo el año. Ahora, hay algunas iglesias que tienen por costumbre decir, nosotros preferimos, porque trabajamos con niños que a veces no conocemos o que vienen solos y que traen ellos la autorización, vienen de lejos, caminando solos, bueno, a veces preferimos que tener una autorización. Entonces, si es para la escuela dominical, no le vas a pedir cada domingo que traiga la autorización. Entonces, lo que puede hacer la iglesia es una autorización a modo general diciendo, autorizo a mi hijo a participar de la escuela dominical que se realizará, no sé, de marzo a diciembre. Listo, la traen una vez y ya está. Pero eso depende de cada iglesia, no es tan necesario. También es importante poner que se autoriza a los organizadores a tomar, en caso de accidente o enfermedad, todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la salud del menor. Esto tiene que ver con algún chico se cae o tiene algún problema o convulsiona o este tipo de cosas que pasan. Entonces, la idea es que las iglesias cuenten también esto a nivel general, con los adultos también, que cuenten con un servicio de atención médica urgente, que uno pueda llamar y pueda venir una ambulancia y de ahí se lo deriva. No tiene nada que ver con tomar alguna medida, digamos, la única medida que podemos tomar es, primero, alguien avisa alguien llama a la atención médica y otra persona llama a los padres al instante, no pueden estar atendiéndolo. De hecho, muchas veces viene la atención médica antes que los padres y bueno, verán si es algo urgente, pero como son menores de edad, tienen que estar los padres presentes para prestar conformidad respecto del tratamiento que se le está llevando adelante.
Entonces, importante que se autorice a que los organizadores tomen este tipo de actividades. No estemos pensando tanto en el templo, en la escuela dominical, sino cuando van de campamentos. Si están de campamentos lejos de los padres y alguien se accidenta, bueno, a veces no hay tiempo de, bueno, que venga el papá, tiene que hacer 40 kilómetros, se le avisa igual, verá qué hace, pero se llama a la atención médica. Y también importante que en la misma autorización, sobre todo para este tipo de actividades fuera del templo, que nos informen lo siguiente, así como igual que como pasa en las escuelas, enfermedades y alergias que padezca, medicamentos que toma, alimentos que no pueden ingerir. Hay algunos niños que no pueden ingerir bebidas con lactosa, por ejemplo, o no sé, cualquier otra cuestión. Y en caso de urgencias, comunicarse al siguiente teléfono y chequear ese teléfono, chequear el teléfono de urgencias. Hemos tenido casos de niños que se han descompuesto y uno llama a ese número y no, no, es el teléfono de mi tía, del vecino, o no me atiende, o lo tiene en silencio. Chequear el teléfono de urgencia, porque vieron, como decimos siempre, nunca pasa nada hasta que pasa. Y por último, y esto también viene de la mano de la modificación, es algo, una novedad que trajo el Código Civil, autorizar a la Iglesia la toma, grabación, reproducción y difusión de imágenes, fotografías o filmaciones tomadas a mi hijo o hija. Em, Esto tiene que ver porque antes libremente teníamos un campamento o algo y sacábamos fotos, subíamos a las redes sociales y demás. Hoy en día tiene que estar previamente autorizado por los padres. Y aún así, aunque esté autorizado, es importante que se tomen fotografías generales de todo el grupo y fotografías desde lejos. Y aún si hay, en los casos de menores de edad, a veces se puede poner algún emoji sobre la carita o algo como para evitar la identificación del menor. Esto es importante si vamos a subir alguna actividad así a las redes sociales. Esto tiene que ver con el derecho a la imagen, que proviene del artículo 53 del Código Civil, que dice que no se puede captar ni reproducir la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento. Este derecho a la imagen está previsto en el Código Civil para todos, menores y mayores de edad, para todos. ¿Vieron cuando uno va a una clase, no sé, en un instituto o algo, y alguien se pone a grabar al profesor sin avisarle? Bueno, esto es un delito. Hay que avisar o preguntar al profesor. ¿Se puede grabar? Entonces, ¿cuánto más con los menores de edad? Entonces, dice el código que no se puede captar ni reproducir la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento. Y en el caso de que estamos hablando, como son menores de edad, el consentimiento lo van a dar sus progenitores. Em, una autorización más, un modelo. Autorización para bautismos. Estas cosas que estamos comentando acá son todas sugerencias, recomendaciones. Cada uno lo adecúa, lo toma o no lo toma para su iglesia, ¿sí? No es que son reglas generales. ¿Por qué digo para bautismos? Esto surgió también de otro caso en la práctica. Un día llama un pastor de una iglesia, y nos dice, mira, tengo la siguiente situación. Tengo una adolescente de 15 años que viene con su mamá, se quiere bautizar, los padres están separados. Me llamó el padre y me dijo, si vos la bautizás, yo te denuncio. Así de sencillo, ¿eh? Así son algunas comunicaciones a la Confederación. Bueno, se imaginan hablar con la menor llorando, yo me quiero bautizar, quiero seguir al Señor, la mamá también, y el papá con esta situación. Entonces, tranquilamente, bueno, hubo que citar a la mamá y a la menor por un lado, al papá por el otro. Nunca la iglesia va a confrontar, nunca los va a llamar juntos. Entonces, hablando, el pastor tuvo dos reuniones con el papá, y estaba muy, muy firme en su posición. El papá en ese momento estaba bueno, ya estaba intentando iniciar otra familia, otra pareja.
y la otra, la pareja del papá iba a una iglesia católica, entonces, claro, había ahí un rechazo a todo esto que estaba haciendo su hija, ¿no? Que intentaba hacer. Entonces, a veces hay que parar y no, digamos, no seguir, buscar la dirección del Señor y buscarla con sabiduría, porque uno podía decir, bueno, la bautizo igual porque ella lo quiere hacer, está la mamá que la apoya, sí, pero el papá no la apoya. Uno, vieron como se dice siempre, los padres se separan entre ellos, no se separan, no se desligan de los hijos. Y en este caso, aunque la motivación no hubiera sido buena, sino para poner un poco ahí de palos en la rueda con su ex esposa, había una decisión para tomar por la iglesia. Bueno, pasaron 2 meses después de varias reuniones con unos y con otros. Un día nos llama el pastor y nos dice, bueno, mira, tomé la siguiente decisión. Como la nena tiene 15 años, la adolescente tiene 15 años, hablé con ella, hablé con la mamá, y les dije que me parece sabio que respetemos lo que está diciendo el padre y que esperemos. En 2 o 3 años ella ya estaba cercana a cumplir la mayoría de edad. Cuando vos tengas la mayoría de edad, podés decidir vos por vos misma y podés tomar el bautismo. Pero no conviene avanzar en este caso porque no podemos avanzar en contra de la voluntad del papá, por más que estuvieran separados, porque aún la responsabilidad parental estaba en vigencia con respecto a la hija. Y bueno, se lo pudieron explicar bien a la adolescente, a la mamá, lo entendieron, oraron, pasó el tiempo, hoy en día ya está bautizada con más de 18 años. Entonces, otra vez, hay algunos casos en los que uno como pastor o como líder en la iglesia ve si va a haber alguna de estas cuestiones medias ríspidas o difíciles, quizás convenga, quizás no, pero quizás convenga hacerle firmar una autorización que los padres están de acuerdo a que su hija o hijo menor de edad tomen su bautismo a realizarse el día tal, ponemos todos los datos para que todos los que quieran puedan venir y aún autorizar también a la difusión de imágenes y fotografías de ese día. Vuelvo a repetir, no es que ante cada bautismo hay que firmar autorización. Estos son algunas herramientas que ponemos a disposición para algunos casos puntuales. Me pasó una sola vez una consulta de este caso, pero fue suficiente para advertirnos y abrir los ojos a que quizás en algún caso haya que hacer firmar una autorización. Pero siempre tenemos que orar y pedir al Señor sabiduría y discernimiento para este tipo de cuestiones. Bueno, em, a ver, bueno, ustedes, si hay eh, alguna duda, después van escribiendo ahí en el chat y me lo van a ir pasando. Em, bueno, acá me dicen que siga. A ver, vamos a seguir un poquito más. Bueno, espacios áulicos en la iglesia. Esto tiene que ver con los lugares, las aulas, los lugares donde vamos a tener la escuela dominical. Como dijimos antes, llevar un registro de los adultos que pueden retirar a los niños de las actividades. Acuérdense que estas son premisas generales. Cada uno sabe, ¿no? Si tengo niños en la escuela dominical, que son los hijos de los miembros que vienen hace 40 años a la iglesia y posiblemente no sea necesario. Pero si en algún caso hay gente nueva y corresponde llevar un registro de quién lo puede venir a retirar. Como dijimos antes, nombre y apellido, DNI y cuál es su vínculo con el niño. En cuanto a los espacios de aulas o de donde vamos a tener la actividad, puertas con vidrios de seguridad se llaman. ¿Vieron esos vidrios que si se rompen se quedan ahí como en pedacitos, que no se estallan?
no caen al piso. Si no se puede tener eso, o lugares de fácil acceso. No que la escuelita dominical sea, la viene a buscar la madre o el padre y dice, ¿y dónde está mi hijo? Ah, está en un aula allá en el fondo, da la vuelta, ¿viste? Donde que nadie sabe dónde está, que no se ve. No, siempre con transparencia. Si no se puede tener un lugar que tenga vidrio, si el lugar es muy cerrado, pues tendrán la clase con las puertas abiertas, que todo el mundo pueda pasar, pueda ver qué se hace ahí adentro. Mínimamente dos personas en el aula, nunca tener una clase solos, un hombre y una mujer, ¿sí? Y al menos uno de ellos debe ser mayor de edad. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que hace muchos años a veces mandábamos a los adolescentes a que cuiden a los niños. Bueno, la escuela dominical no es una guardería, es un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Entonces, tiene que haber al menos un adulto responsable en la escuela dominical. Los menores de edad ingresan solos al baño, el maestro no ingresa con él en ningún caso. ¿Cómo hacemos esto? Pues le preguntamos al niño cuando dice quiero ir al baño, ¿te arreglás bien solo? ¿Te arreglás bien sola? ¿Sí o no? Si dice sí, listo, al baño lo esperamos afuera. Tampoco va solo, lo esperamos afuera, con la puerta cerrada, y después lo llevamos de nuevo a la clase. El maestro no ingresa en ningún caso. Si no se arregla solo, le tenemos que decir, espera, y como dijimos que hay dos maestros en la clase, uno de los dos maestros se queda en la clase y el otro maestro va a hablar con los padres y a decirle, tu hijo necesita hacer sus necesidades, por favor, acompáñalo. Bueno, ya son pocas las iglesias que tienen todavía clase cuna, pero si la tienen, los únicos que pueden cambiar pañales son los progenitores, los maestros de escuela bíblica no cambian pañales, eh, y no se debe suministrar ningún medicamento a menores de edad. Antes uno decía, bueno, tiene unas líneas de fiebre, le doy una pastillita o algo. No se le puede dar nada, no sabemos si está tomando otra medicación, no sabemos si es alérgico, no se le puede dar nada. Y obviamente esto que digo de no cambiar pañales es por los casos de posibles o presuntos abusos que hay hoy en día, ¿no? Consultar previamente con los progenitores sobre los cuidados de alimentación. A veces le damos una merienda o un desayuno y el chico o es como decíamos, tiene algunas cuestiones que no puede o no puede comer harinas o no puede tomar leche con lactosa, lo que sea. Registrarlo eso por escrito, qué alimentos puede ingerir y cuáles no. Bien, y acá cambiamos, vamos a hablar un poquito de abuso sexual. Eh, El abuso sexual lo podemos definir sencillamente como el contacto íntimo entre un adulto o adolescente y un niño o niñas más pequeños. Es abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. ¿Por qué decimos esto? Porque uno a veces en general piensa en abuso sexual respecto de un adulto y un niño, pero muchas veces se da entre un adolescente y un niño, ¿sí? Siendo el adolescente menor de edad. Es decir, ahí tenemos un caso de dos menores de edad vinculados a través del abuso. Bueno. Lo primero que tenemos que saber y lo más importante en tema de abuso es esta palabrita que es consentimiento. Cuando estamos hablando de menores de edad, el consentimiento no existe y esto grabémoslo a fuego. No existe el consentimiento. No puede ser dado. No importa si el niño entiende o no la naturaleza sexual de la actividad. De hecho, no la entiende. Por más que diga, sí, sí, yo entiendo lo que estoy haciendo y me gusta. No. No hay consentimiento, psicológicamente no hay consentimiento. Y esto tiene que ver con lo jurídico también. Si es menor de edad, no existe el consentimiento. Incluso, como dice acá, cuando no muestre signos de rechazo. El contacto entre dos niños o entre un niño y un adolescente también es abuso. Si hay una significativa disparidad en la edad, desarrollo, etcétera. Algunos indicios que podemos tener, porque digamos, el abuso puede llegar a ocurrir en la iglesia, también nos ha pasado, pero puede ser que el niño esté siendo abusado en la casa
o en la escuela, o en otro lugar, o en la casa del tío, de la tía, de los abuelos, no sé. Algunos indicios, por eso decimos, no hay que darlo por sentado, pero son indicios. El fracaso escolar es un indicio cuando hay dificultades en la concentración, trastornos de atención, cambios inesperados. A veces tenemos en la escuelita dominical una clase donde hay uno o dos niños que son, ¿vieron eso que uno dice? Son los que el Señor me manda para trabajar la paciencia. Bueno, esos son los niños que requieren mayor atención, porque algo le está pasando, algo está expresando de otra manera con su comportamiento que no lo puede decir eh, con sus palabras. Conductas hipersexualizadas que revelan un conocimiento no habitual de los comportamientos sexuales adultos y una erotización precoz. A veces esto se da con los dibujos o con las cosas que hablan los chicos. Es importante, yo siempre digo que el tiempo de escuela bíblica no es solamente un tiempo de enseñanza, es un tiempo de escucha, es un tiempo de pastoreo. A mí me tocó hace algunos años atrás trabajar en el Ministerio de la Niñez como maestra. Me tocaban las clases de los de 10 a 12 años, los más grandes, y claro, ya empiezan con algunas de estas cuestiones. Entonces, estoy hablando hace como 15 años atrás. Una vez una nena dice, Señor, ¿qué es ser lesbiana? Y los demás espantados, ay, no digas eso y qué sé yo. Entonces, esos son tiempos de escucha que hay que habilitar y nosotros como adultos y como maestros tenemos que habilitar eso. Porque después, bueno, obviamente lo tratamos con los otros maestros y decíamos, ¿dónde van a hablar de esto si no lo hablan? Y gracias a Dios que lo sacan ahí, porque quiere decir que encuentran un espacio donde no son juzgados, donde son escuchados y donde pueden preguntar. Quizás lo preguntaron en la escuela y no tuvieron la respuesta que esperaban, quizás no lo pueden preguntar en la casa o se espantan. La iglesia es el lugar donde hablar estos temas. Claro que sí, claro que es el lugar. Bien. em, Masturbación compulsiva. Compulsivo es algo que ocupa la mayor parte del tiempo, cuando hay niños que todo el tiempo están tocándose o haciendo alguna de estas actividades que le impide llevar adelante o estar una hora sentado en la escuelita dominical. Em, Otras conductas hipersexualizadas con juguetes, con dibujos. A veces les pedimos a los chicos que dibujen y resulta que hay algunos dibujos que denotan algunas escenas de intimidad sexual o de acoso o de abuso. Hay chicos que dibujan, se dibujan, si le decís que se dibujen a la familia, quizás la figura de los adultos está sobredimensionada. Algunos los dibujan, hemos tenido casos de abuso que dibujan a los adultos con las manos excesivamente grandes o con una mano en sus zonas privadas. Bueno, esas cosas no es que tengamos que ser especialistas en esto, pero son indicios, son indicios. Eh, hay que estar atentos en esto y poder conversar. Primero conversarlo con los responsables de la iglesia, porque a veces no conviene hablarlo directamente con los padres porque piensan que esos niños vuelven a su casa. Entonces, hay que pedir, hablar con el pastor de la iglesia y pedir sabiduría a Dios cómo acompañar estas situaciones. ¿Cómo actuar? En primer lugar, es importante verificar si es una emergencia o una urgencia. Esto proviene del protocolo sobre abuso que prepararon en Asiera, que se los voy a pasar también. Una emergencia es algo que requiere asistencia inmediata, algo que está latente, algo que le está pasando al niño ahí en el momento o en esos días. Y una urgencia es cuando requiere una asistencia mediata, es decir, cuando el niño habla de algo que proviene de un recuerdo. Evaluar la gravedad, detectar la cercanía, el vínculo afectivo. No es lo mismo si el niño manifiesta que es algo que le pasa en su casa donde tiene que volver, o cuando van a la casa del abuelo tal o de la abuela tal, le pasa con un vecino, tipos de lesiones producidas, qué posibilidades de autoprotección tiene. Tenemos que darles herramientas también a los niños, decirle que la iglesia es un lugar donde puede hablar y donde va a ser cuidado y protegido, ver la edad,
y ver las limitaciones personales, si hay algún tipo de discapacidad física o psíquica también. Lo que no debemos hacer, no debemos hacer nunca, es revictimizarlo. Es decirle, nos cuenta algo en la escuelita dominical y decirle, espera que voy a llamar al director de la escuela dominical, contale otra vez, contale lo que me contaste recién. Te lo cuenta, segunda vez. Y el director que dice, ah, no, esto lo tiene que ver el pastor. Espera que voy a llamar al pastor o a la pastora. Contale al pastor lo que dijiste. Y va la tercera vez que el niño cuenta. Eso no se puede permitir. No se hace ni siquiera en los ámbitos judiciales. Entonces, no revictimizar al niño intentando que cuente una y otra vez lo que le está pasando. Escucharlo y registrar algunas de estos indicios. Nada más. No se debe interrumpir su relato. eh, no se debe no distraernos, que el niño cuente y se da cuenta cuando estamos distraídos o pensando en otra cosa, no demostrar reacciones o expresiones. El niño empieza a contar y decir, ah, sí, qué terrible. ¿Y cómo te pasó esto? Qué desastre. No, nada, nada. No juzgar, no reprochar. em, Y lo que propone el protocolo de ASIR es que podemos hacer, es una posibilidad, un informe de sospecha, si estamos sospechando algo sobre este tema, ¿no? Que es un escrito sencillo donde ponemos los datos de la persona, datos de los padres o responsables, y informando brevemente la situación de riesgo o vulnerabilidad, y evitar en estos informes afirmaciones tales como el niño fue abusado o maltratado. Eso le queda al fiscal de la causa o al defensor de menores. Yo no tengo que decir que fue abusado o que fue maltratado. Em, sí puedo decir, hay indicios sobre esto, lo otro, o el niño manifiesta tal cosa. Expresar un nombre y teléfono de un referente de contacto con el cual si hay alguna denuncia posterior, el defensor de menores va a comunicarse para agilizar todos los trámites, ¿no? Y algunas líneas de ayuda y denuncia que posiblemente ustedes conozcan, la famosa línea 102, que es Atención Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes ante estos casos de violencia o maltrato. Bueno, y después ahí hay otras líneas que también están a disposición. La línea principal, esta de la 102, es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada. Está activo las 24 horas, ¿no? Y es un espacio de escucha, contención y acompañamiento. Si hay una emergencia con los niños, hay que llamar al 911. Esta, esta línea es un espacio de escucha, ¿no? Y de acompañamiento a niños y adolescentes. ¿Y quién puede llamar a la línea 102? Puede llamar el mismo niño o el adolescente, pueden llamar familiares, eh, vecinos, algún, algún docente, otros referentes, cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de niños. Nosotros lo único que vamos a decir es que tenemos indicios o que nos parece tal cosa. La certeza jurídica la va a tener la justicia. Nosotros podemos manifestar lo que nos parece según las actitudes que estamos viendo. Bueno, ahí les dejo un mail de consulta, el de legal y técnica, y si no también el mail de acción comunitaria, los datos ahí de acción comunitaria que ustedes ya conocen. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Bueno, em, Bueno, muchas gracias, Ale. Eh, Ahí te dejé por WhatsApp algunas de las preguntas que han hecho en el chat. Por ahí fui seleccionando algunas, si querés responder. dale. Ahí veo
Dice una pregunta, cuando la actividad termina, ¿el niño sigue siendo nuestra responsabilidad? ¿Qué pasa si los padres tardan en venir y el niño se escapa? Las actividades con niños es lo mejor es ponerles un horario. Y como dijimos antes, y como les los ilustré con ese caso que tuvimos, eh, poder decir, bueno, la actividad es de tal a tal hora. Hay que ver si estamos hablando de la escuela dominical que funciona en paralelo con el culto. Eso lo ve cada iglesia. Pero es importante decirle, la actividad termina a tal hora. O que la misma iglesia tenga ya resuelto que la escuelita dominical termina a tal hora, pero los niños van a quedar ahí hasta que los padres lo vayan a buscar. Es un tema ese, porque ustedes saben si todos vamos a asistimos a una iglesia, saben lo que es cuando termina el culto. No sé en la iglesia de ustedes, yo les digo, en mi iglesia termina el culto y nos quedamos mínimo una hora más en la vereda, charlando, hablando con un hermano, hablando con otro. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, hay que ir a buscarlos. Entonces, cada iglesia decidirá hasta qué hora tendrá la actividad con niños o decidirá que va a ser hasta tal hora y los maestros son los encargados de llevarle los niños a los padres. Es un tema ese, porque tampoco puedes estar con los hijos llevándole, buscando a los padres por todo el templo. Pero bueno, eso lo decide cada iglesia. Pero lo importante es que mientras tengas a los menores ahí, a tu vista y en la actividad donde vos estás como responsable, estás siendo responsable. Entonces, si la actividad terminó y los padres no lo vienen a buscar, pues habrá que llevárselo y decirle, hola papá, hola mamá, la actividad terminó, acá te dejo a tu hijo. Así de sencillo. Em, ¿Qué sucede en una hora feliz en la plaza? En todo lugar donde estemos trabajando con niños, mientras esté la actividad, no importa el lugar que sea, los responsables son los maestros. Salvo, supónganse, a ver, imaginemos esto, una hora feliz en una plaza. Podemos decirle a los padres que vengan, que nos acompañen. Muchas veces, aún en las escuelas, hacen eso. Dos o tres padres o cinco, según la cantidad de niños que vamos a movilizar, necesitamos padres que nos acompañen. En ese caso, para sus propios hijos, no sería necesaria la autorización, pero para los demás sí. Pero es importante que los padres acompañen y no puede haber, más o menos, la compañía de seguros que contratamos, más o menos nos dice un, un adulto cada cinco, cuatro o cinco niños, aproximadamente. Entonces, no puede haber una actividad donde haya 50 chicos y dos maestros. Es imposible. No hay forma de que, como dice acá la pregunta, no se escapen o que los padres tarden en venir. Entonces, si vamos a hacer una actividad donde tenemos determinada cantidad de niños, necesitamos adultos. Si no lo podemos cubrir con hermanos de la iglesia o con otros maestros de la iglesia, necesitamos que los padres vengan. Entonces, o vienen o cambiamos la actividad, porque es preferible cambiar la actividad y no estar después en la plaza corriendo a los chicos que se nos están escapando, que pueden cruzar una calle, ¿no? Em, bueno, esto de gestionar en barrios vulnerables donde los niños vienen solos pasa muchas veces. Hay iglesias en Capital Federal también donde van hasta las villas a buscar a los chicos con un micro. Son casos particulares. Digamos, a veces los chicos o viven solos o viven con adultos. Si podemos, tenemos la posibilidad de ir a buscarlos y de verificar quiénes son los padres y que nos firmen una autorización, que firmen una para todo el año y listo, pero por lo menos tenemos algo. Digamos, por más que los chicos vengan solos, alguna vez tenemos que ir, alguna vez alguien tiene que ir a ver dónde viven, cómo viven, ¿sí? Entonces, eso sería importante. Si vamos a otro lugar al volver, como dice, si vamos a otro lugar al volver, hay que volver el niño o adolescente a la casa o a la iglesia. No, la actividad si la organiza la iglesia, el punto de salida y el punto de regreso es la puerta de la iglesia. Los padres tienen que venir a buscarlos. No puedo volver de un campamento y llevarle al padre hasta la puerta de su casa a cada niño. Entonces hay que decirles, por eso hay que respetar los horarios de las autorizaciones. Volvemos a tal hora. Y como vamos a tener previamente las autorizaciones, ahí vamos a tener un dato de contacto. Entonces, en todas las actividades con niños, sobre todo campamentos, necesitamos que o el director del campamento o designar a alguien
que esté con la parte administrativa, por decir así. Es decir, alguien que tenga en su celular rápido los números de contacto de todos los adultos responsables de esos niños. Alguien lo tiene que tener. Entonces, por ahí estamos saliendo del lugar de campamentos y en una hora, hora y media estamos volviendo a la iglesia, poder decir, mandarles un mensaje diciéndole a tal hora, estimativamente, estamos llegando a la puerta de la iglesia, por favor estén ahí para retirar a sus padres. No sé, en la iglesia de ustedes, cuando yo estaba trabajando con niños, más de una vez nos hemos quedado, hemos vuelto a las 6 de la tarde y eran las 8 de la noche y estábamos en la puerta de la iglesia acompañando a los niños, esperándolo y calmándolos, diciéndoles, bueno, tranquila, tranquilo, no te preocupes, ya va a venir tu papá, ya nos avisó que está en camino, 2 horas esperando que vuelvan los padres. Así que esas cosas pasan, pero el punto de salida de la actividad es la iglesia, por lo cual el punto de regreso es la iglesia y los adultos tienen que estar ahí. Fíjense que esto pasa también en las escuelas. En las escuelas los padres saben cuál es el horario de salida de los niños y muchas veces las maestras tienen que estar ahí esperando a que vengan porque se le hizo tarde. Bueno, una vez te puede pasar, pero no todos los días. Entonces, tengamos cuidado con ese tema de los horarios. ¿Qué más? Si se puede llevar a los niños en autos particulares, em, se puede, pero es una responsabilidad, porque está siendo responsable el que lo va a trasladar. Entonces, ahí cada uno decidirá. ¿Qué pasa si trabajan con niños en las casas? ¿Se necesita autorización? Em, a ver, el seguro va a cubrir porque es una actividad organizada por la iglesia. Em, por lo general, el seguro cubre las actividades, por ejemplo, el domicilio del templo se registra en el seguro. Nosotros tenemos registrados todos los domicilios de los templos, que es, bueno, templos y lugares donde se haga la actividad de niños, ¿no? Em, entonces, el seguro sabe que en ese lugar que tiene fichero de culto, eh, está cubierta la actividad porque la está organizando la iglesia. Si se desarrolla en una casa, ya va a haber que explicarle al seguro em, cómo, digamos, que a veces trabajamos con células, hay que tener cuidado en una casa con este tema de quién va a estar a cargo, porque vamos a una casa con los niños y no sabemos quién está en esa casa. Entonces, está bien que los dueños de casa abran su vivienda, eh, pero bueno, no es tan sencillo cubrirlo como si fuera en el templo o en algún lugar de recreación. El seguro de confederación es de responsabilidad civil. Quiero explicar esto 2 minutitos. No es un seguro de gastos médicos. ¿Qué quiere decir? Si hay un chico o un menor de edad o aún un mayor que se cae o se lastima, tanto en el templo como en algún lugar de recreación, eso el seguro lo cubre. ¿Cómo lo cubre? Primero, lo cubre, digamos, primero hay que ver con la persona si tiene su propia obra social. Si tiene obra social, tiene que atenderse mediante su obra social. Si no la tiene, la iglesia tendrá que acompañar financieramente por un tiempo hasta que la persona pueda salir adelante con su dolencia. ¿Qué hace la iglesia? Guarda, conserva todos los comprobantes de gastos que tuvo. Y a la finalización del tratamiento, ese es el momento en que eh, con, se hace un reclamo formal mediante carta documento a la compañía de seguros y ahí la compañía de seguros va a asignar un número de siniestro y va a enviar al accidentado o a la familia un inspector que va a revisar toda la situación y todo lo que vino pasando. ¿Y por qué digo a la finalización del tratamiento? Porque lo que hace la compañía es otorgar o ofrecer un monto a modo de resarcimiento general, por eso es responsabilidad civil, para evitar un juicio. Entonces, es importante conservar todos los comprobantes y cuando la compañía decida hacer el ofrecimiento económico a modo indemnizatorio, se firma una documentación donde se dice que la persona accidentada no tiene nada más que reclamar porque recibió
tanta cantidad de dinero como a modo de indemnización. Entonces, es diferente a lo que es una póliza de gastos médicos. Esto no es una póliza de gastos médicos. No es que cada medicamento que va comprando o cada cosa que le van haciendo el seguro va a ir y le va a cubrir. No, lo cubre la persona con su obra social, acompaña a la iglesia, conserva los comprobantes de gastos y a la finalización se hace un reclamo general a modo indemnizatorio. Bien, ¿qué más? Sí, jóvenes más 18 con discapacidad es el mismo protocolo que con menores de edad, por ejemplo, TEA. Sí, podría adecuarse y es casi eh, el mismo protocolo. Ahí hay que hablar mucho con los padres para ver de qué manera acompañar y posiblemente, si hubiera posibilidades de que el padre lo acompañe, mejor. Y si no, el padre o la madre o algún adulto responsable. Porque en estos casos de jóvenes con alguna discapacidad, depende el tipo de discapacidad y la disciplina. em, a veces necesitan tener una persona que esté constantemente acompañándolo y no podemos poner a un maestro para un grupo grande y tener una persona así que necesite atención todo el tiempo. A veces en las escuelas hay em, maestras de acompañamiento, de recuperación. Bueno, esos son casos puntuales que hay que verlos. Más o menos esas fueron las preguntas que encontré acá. No sé si hay más. A ver si no voy leyendo de acá. Bueno, Ahí acá alguien hay sí, una pregunta, Ale, de dos preguntas más que se agregaron. Si hay un adolescente que luego de una actividad tiene que volverse solo a su casa. Yo calculo que eso debería estar expreso en la autorización, no sé. claro, exactamente. Eso lo manejamos a través de la autorización. Si los padres firmaron que autorizan para la actividad, tiene que volver a la puerta de la iglesia. Salvo que nosotros querramos ponerle, lo autorizo para que al regreso, vuelva directamente a su domicilio. Perfecto, que vaya solo a su casa. Pero todo eso tiene que estar en la autorización. Luego hay una pregunta más que se escapa por ahí del objetivo de este taller, que es menores de edad. Si un albañil sufre un accidente trabajando en la iglesia, si el seguro lo cubre. No sé Bueno, si ahí depende de si es un albañil que hemos contratado y al cual estamos pagando, o si es un hermano que dice, viene muchas veces decimos, o el pastor dice, uy, hay que arreglar allá el techo. Y viene un hermano y dice, pastor, yo soy albañil, o yo lo puedo arreglar, me subo a ese andamio. Bueno, en el caso de este último caso, que sea una persona que voluntariamente quiera realizar este trabajo, le tenemos que decir, bueno, ok, no le digamos que no, pero le decimos, espera, vamos a sacar un seguro de accidentes personales para vos y me tenés que pasar tu nombre completo y tu número de DNI y recién ahí vas a poder hacer este trabajo. Los seguros de accidentes personales son muy económicos, son muy sencillos. Es importante que tenga este seguro porque con la mejor buena voluntad y para servir al Señor y porque ama su iglesia puede subirse ahí al techo, pero ¿qué pasa si se cae? Entonces, como es una actividad que no es una actividad habitual de la iglesia, no es que está yendo a un culto, el seguro de confederación de responsabilidad civil no le va a cubrir. Entonces, si nos pasan esos casos y alguien quiere ayudar o hacer alguna tarea de mantenimiento en el edificio, hay que previamente gestionarle un seguro de accidentes personales. Puede ser durante el tiempo que dure la obra, puede ser durante una semana, durante un mes. Se le piden los datos a la persona, voy a una compañía de seguros cualquiera y le digo, tengo una persona que va a trabajar o va a hacer esta tarea en este domicilio. Te paga y te entregan la póliza. Y recién ahí la persona está cubierta. Porque si no pasa nada, mejor. Pero si se cae, ¿quién reclama? Hemos tenido casos de esos también,
donde nos han venido a reclamar y nos han dicho que le pague el seguro de la Confederación. Y nosotros hablamos con la iglesia y le decimos, no es una actividad propia de la iglesia, no es una actividad ministerial, no está fuera de la póliza. Entonces, ¿cómo se hace? Se contrata previamente un seguro de accidentes personales. Eso para el caso de los hermanos que quieren venir a colaborar. Ahora, una cosa distinta es si la iglesia decide emprender una obra y contratar a alguien que le va a pagar por su trabajo, a un albañil, a un pintor, a un plomero, a lo que sea, se supone que esa persona va a tener su propio seguro. Y aún en el último de los casos, en el peor de los casos, que no tenga ningún seguro, otra vez le hacemos un seguro de accidentes personales, pero no Genial. poner personas a trabajar en el templo sin ningún tipo de seguro, porque Confederación no lo va a cubrir. Y les digo, muchas veces nos ha pasado un caso, la persona no hace ningún reclamo, pero después llama a la familia. Nos ha Claro. pasado que llama a la familia y dice, pero mi papá se cayó ahí ayudándolos a ustedes y ahora no puede trabajar, lucro cesante. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Y cualquier Ale, cosa, este tipo de cosas se pueden consultar al mail también y los podemos volver a repetir. Alejandra, hay una pregunta. Si hay un niño que tiene que tomar medicamentos y que Sí. tiene horarios, la droga puede suministrarla el maestro de escuela bíblica, hora feliz o célula. No sé. Em, yo preferiría que fueran los padres o los adultos. Eso hay que ver el caso, cada caso en particular. Ahora, si los adultos firman, solicito que se le entregue o que se le suministre tal droga a tal hora, este, en algún caso excepcional podría llegar a ser, pero no conviene. Porque, ¿qué pasa si el niño dice, puede hablar y dice, no, no me dieron el remedio? Claro, O no, me lo dieron o se olvidaron. En la escuelita dominical dicen, uy, terminó la clase y no dimos el remedio. Se lo damos 3 horas después. claro. Son situaciones muy específicas y delicadas. Eso lo Un- resolverá cada iglesia. una cosita más, dos. Bueno, acá hay una pregunta sobre si en caso de volver y el padre o la madre no viene a retirar el niño, pasa el tiempo y queda ahí. eh, Hay que llevárselo a ¿Cómo? la casa, no queda otra. Está bien. Porque si no, Y la otra opción es llamar al 911 a la policía y decir, exponer esta situación y ahí ya dar intervención a la policía, claro, porque no me lo puedo llevar a mi casa, ojo con eso, ¿eh? No se les ocurra eso, o nos quedamos a hacer una pijamada en la iglesia y mientras tenemos al niño acá, o me lo llevo, soy el maestro, me lo llevo a mi casa y mañana se lo llevo al padre, ni se les pase por la cabeza, no. y, u- y una última, atendiendo por ahí estas nuevas posibilidades que existen hoy, de mandar un niño por Uber, Didi o Cabify, lo que sea. Yo no sé si Uber lo permite, eso no sé, pero es un riesgo. Yo que sé a dónde lo lleva. No sé, no sé si lo va a llevar, pero digamos, todo lo que sea trayecto hacia la iglesia o desde la iglesia, eh, eso no está, en principio no está cubierto por el seguro y los padres tendrían que autorizar algo así. Tendrían que autorizar por escrito que autorizan a que su niño sea trasladado, en todo caso que sea el padre el que te mande el Uber, Perfecto. porque, Y no sé, bueno, hay una pregunta más, es en caso de que muchas veces en los equipos de trabajo, no todos son más 18, a veces hay colaboradores que sí, son menores de edad. perfecto. También, bueno, ¿qué pasa si un niño queda, por ejemplo, a cargo de un adolescente o... eh, Es que en la iglesia no va a pasar, porque dijimos que tenía que haber siempre al menos 2 personas a cargo de exacto, una clase o de una actividad, y de los cuales uno de ellos tiene que ser adulto sí o sí. No exacto. puede pasar que un adolescente quede a cargo de un grupo de niños. No puede pasar. Y No nos puede pasa, quedar solo. no puede quedar solo. Ujú. Tiene que haber un adulto ahí.
Bueno, gente, van surgiendo cada vez más preguntas, pero Sí, vieron vamos, que uno va hablando y a uno se le van ocurriendo cosas. A mí me pasa también con ustedes, voy hablando y voy recordando casos que hemos tenido y digo, bueno, los comparto para ilustrar que no son ejemplos de libros, son casos de la práctica, ¿no? este, hay otra pregunta más y hacemos la última. Sí, ¿Está bien pedir a los maestros un certificado de reincidencia para que trabajen con menores? y no Sé que es algo algunas... legal, pero estaría bueno. Estaría bueno. Miren, hace 2 semanas atrás, fresquito, me llamaron de una iglesia donde había una persona que le había pedido al pastor porque había tenido una causa por violencia, y vieron que a veces se hacen estas tareas comunitarias que donde tiene que ir y cumplir unas horas a una institución de bien público, y muchas veces las iglesias son las receptoras de este tipo de personas. Entonces, lo que le dijimos es, el pastor preguntaba, ¿lo podemos recibir? Sí, lo pueden recibir. Otra vez, es decisión de la iglesia, lo pueden recibir, pero ¿qué pasa? Todo el tiempo acompañado por alguien, acotado en las tareas que tenga que hacer, le habían dado unas tareas, no sé, para así de secretaría, de archivos y demás, todo, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. La iglesia tenía que firmar cuando ingresaba y cuando salía. No podía tener contacto ni con menores en la iglesia, ni con las mujeres tampoco, este, porque son causas penales que están cumpliendo, ¿no? Entonces, esto también, tener en cuenta, yo no sé si llegar a un certificado de reincidencia, no estaría mal. Si están de acuerdo, no estaría mal. Ahora, tengamos cuidado a quién ponemos a trabajar con niños, porque no sabemos cómo se está manejando en su casa, no sabemos justamente si tuvo alguna causa por violencia. Lo mismo excede esta charla, ¿no? Pero lo mismo con las mujeres de la iglesia. A veces hay varones que por ahí tienen algún tipo de forma de abordar a las mujeres que es incorrecto o que es violento. Estas cosas las tenemos que tener cuidado. Y por último, todas estas cosas que decimos, siempre digo, no son para, bueno, entonces no podemos hacer nada. No, podemos hacer todo lo que el Señor nos mande hacer, pero sí necesitamos estar con los ojos abiertos, con los oídos atentos, reducir, minimizar riesgos. Yo siempre hablo de minimizar riesgos. Si hay cosas que podemos cuidar, pues cuidémosla. Y aún con todos los cuidados, a veces nos van a pasar algunas de estas cosas. Bueno, sepamos que el Señor nos acompaña, nos nos fortalece, nos ayuda, nos da sabiduría, y también que tenemos estas instituciones como Acción Comunitaria, como la Convención Bautista, como para ayudarnos entre todos, porque todas las iglesias que han llamado, que han tenido alguna de estas cuestiones, sirven para apoyar a otras y para que otras vean que son cosas que pueden pasar. Entonces, aún reduciendo riesgos, son cosas que pueden pasar, pero estemos atentos y estemos en contacto para cualquier cosa, nos podemos ayudar entre todos, Muchas gracias, Alejandra. por Nos favor. despedimos, ya estamos en horario. Quiero decirles nomás este, que todos los cuartos sábados de cada mes vamos a tener una charla de esta. Si quieren, accedan al Instagram del área como para estar informados. Y bueno, dejo la palabra al presidente del área, Marco Polo, que está con nosotros, como para despedirnos. Marco. Bueno, agradecerte, Alejandra, realmente excelente el taller. Mira, sería buenísimo que se pueda socializar, se pueda compartir. Hasta estaba pensando, bueno, va a ser una tarea ardua, pero por ahí grabar, viste, un tipo de charla, de capacitación así, tipo, para tenerla, tipo YouTube, viste, algo así. Pero bueno, buenísimo, buenísimo. Y el PowerPoint también, si lo podemos tener y socializar. Mira, tenemos justamente reunión de maestras de escuela dominical. Estamos trabajando en Barrio Popular, en Bajo Flor, y bueno, y nos vino de 10 y ahí tengo una de las directoras y vamos a corregir varias cosas de acuerdo a
que nos han sugerido, ¿no? Y con mi esposa estábamos hablando, tenemos 40 años de ministerio, y digo, de cuántas cosas nos salvó Dios, ¿no? Porque uno está acostumbrado a emprender y hemos cometido miles de errores y los ángeles se han activado para cuidarnos. Bueno, gracias, gracias. Gracias a todos los que han participado y buenísimo. El próximo mes tenemos sobre emprendimientos, microemprendimientos y acompañamiento que el área puede hacer a aquellos que quieran emprender y a las iglesias que están trabajando en la misión y necesitan algún tipo de ayuda en el ministerio. Vamos a estar hablando de esto el cuarto sábado de marzo. Bueno, oramos entonces y te agradecemos por tu vida, Alejandra, y por todos los que han servido. Gracias, Facu. Padre, te agradecemos en esta mañana, gracias por este tiempo hermoso, gracias por la enseñanza recibida, ayúdanos a ponerla en práctica, gracias por habernos guardado, cuidado y Señor, síguenos acompañando y que podamos mejorar todo lo que estamos haciendo. Bendice a Alejandra, a su ministerio y a todos los que están colaborando también con ella. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, 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 Facu. Tranquilo. Hay tiempo. Hay tiempo.